amiguitos de Extreme Kids y de todos los niñitos que nos miran. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Soy Livni y hoy vamos a tener una clase emocionante con ustedes. Aquí tenemos nuestra Biblia, Santa Biblia, que todas las historias que hemos sacado, pues hemos sacado en la verdad que es la Biblia. Y hoy vamos a tener algo interesante con ustedes acerca de los primeros líderes de la primera iglesia. ¿Y quiénes serán? Pues vamos a ver hoy acerca de dos personajes que sacamos de la Biblia. Y quiero que me acompañen a disfrutar estas historias y aprender de la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, que es para nosotros nuestra verdad. La Santa Biblia es el que nos guía, el que nos ayuda en momentos difíciles. Ahora acompáñenme a ver la historia de la Santa Biblia y nuestra lectura lo encontramos en Hechos 4, de 3 a 4. Y nuestro estudio se va a tratar de los grandes líderes de la primera iglesia. Y hoy vamos a ver la historia de Pedro y Juan, que Dios escogió para ser los líderes. Además de discípulos, de amigos de Jesús, fueron los primeros líderes de la iglesia, de la primera iglesia. Hoy vamos a ver, y todo lo que hemos hablado, hemos estado sacando de la Santa Biblia. Ok, en este momento vamos a empezar a ver la historia. Y nuestra historia se trata de, aquí vemos una iglesia y aquí vemos una puerta. Pues había una vez un hombre que era cojo de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que había nacido cojo, que no podía caminar. Era una persona que no podía caminar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto? Hemos visto a ciegos, hemos visto a un hombre, a un niño que no puede caminar. Pues este es el caso de este hombre. Dice, nos cuenta la historia que tenía 40 años sin poder caminar. Y lo vemos aquí pidiendo dinero, y un lugar donde ellos llegaban era enfrente de una iglesia, porque es ahí donde la gente entraba para adorar a Dios. Y vemos a él que él pide un favor a 2 o a 3 personas que lo llevaran y lo dejaran aquí. Él pide dinero para poder comer, para poder comprar su ropa, para poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Y como no podía trabajar, pero lo vemos aquí, dice que la gente entraba, a veces la gente le daba dinero, pero en esta ocasión vemos a 2 personajes que vienen aquí, y es Pedro y Juan. Y dice la historia que desde muy lejos Pedro y Juan lo estaban observando. Pedro y Juan siempre iban a la iglesia a orar, eran buenos líderes porque iban a orar. Iban siempre en la iglesia y enfrente de la puerta la hermosa siempre estaba el Señor pidiendo algo a la gente que entraba. Pero un día le dice a Pedro y a Juan que si me puedes dar algo de dinero para comprar comida, para comprar ropa, lo que él necesitaba. Pero Pedro y Juan se quedó viendo en sus ojos y les dice, míranos. Y le dice, no tenemos oro y plata, pero tenemos algo que queremos darte. Y el hombre les quedó viendo, pensando, ¿qué me van a dar? ¿Me van a dar algún regalo? ¿Me van a dar ropa, comida? Él estaba esperando algo de ellos, que ellos le dieran. Pero Pedro le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y entonces Pedro lo ayuda y lo levanta y lo pone de pie. Y nos cuenta la historia
que cuando Pedro lo ayudó, sus pies se afirmaron. Y él no se quedó sentado. Empezó a saltar, empezó a brincar. Y Pedro y Juan les decía que es por Dios, que es por Jesús, que él se había sanado. Es un milagro. Pero la gente se amontonaron a ver qué había pasado. Y se preguntaban, pero este es el hombre que todos los días lo vemos enfrente de la iglesia pidiendo dinero. Este es el hombre que vemos que por más de 40 años él estaba así, sin poder caminar. ¿Pero qué pasó? Es un milagro. Y ellos pensaban, pues Pedro hizo el milagro. Y entonces, pero a lo lejos estaban los sacerdotes y se preguntaban, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Porque ellos no amaban a Dios. Ellos no querían escuchar milagros acerca de Dios. Y ellos empezaron a acercarse y estaban viendo qué había pasado con este hombre. Y el hombre nos cuenta la historia que él no se quedó ahí, sino que entraron a la iglesia con Pedro y Juan y alabaron a Dios. Mientras que estaban viendo el milagro que había sucedido con el hombre, mucha gente se amontonaron y vieron lo que había pasado con él. Era un milagro, y ellos pensaban, Pedro hizo el milagro. Pero Pedro les decía, pero habían otros sacerdotes que estaban mirando. Ellos no estaban felices con lo que había pasado. Pero Pedro dijo, aquí hay mucha gente. Voy a aprovechar para hablarles de Jesús. Voy a aprovechar para predicar su palabra. Entonces Pedro y Juan empezaron a decirle a la gente, ¿ustedes creen que nosotros hicimos este milagro? Pues no lo hicimos nosotros. Fue Jesús de Nazaret quien hizo este milagro. Fue Jesús el que hizo este milagro. Pero los sacerdotes no les gustaba hablar de Jesús. Ellos no querían que la gente escuchara hablar de Jesús. Ellos no querían saber nada de Jesús. Y ellos se murmuraban entre sí que qué iban a hacer con Pedro y Juan. Pero Pedro decía que no era ellos, sino que fue Jesús, el poder de Dios, que sanó a este hombre que por más de 40 años no caminaba. Ahora la gente quedaba asombrada y preguntaba, pero ellos decían que qué iban a hacer. Y entonces mandaron a traer a soldados para que lo llevaran. Y llegaron los soldados, pero Pedro y Juan eran valientes, porque a pesar de eso estaban contando a la gente que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos protege. Y ellos llegaron hacia Pedro y Juan y los agarraron. A Pedro y Juan los agarraron y los llevaron a la cárcel. Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel por predicar de su palabra, por ser valientes, por no tener miedo de decir, de predicar de su palabra. Y ellos estaban buscando una excusa. ¿Cómo poder detenerlos? ¿Cómo poder juzgarlos? Por el simple hecho de que ellos estaban predicando su palabra. Como vemos aquí, Pedro y Juan estuvieron toda la noche en la cárcel. Y al día siguiente, en la mañana, llegaron los mismos a sacarlos de la cárcel. Y Pedro y Juan salieron de la cárcel y fueron llevados ante los líderes de la iglesia. O sea, ellos mismos empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y les dijeron, con
¿qué derecho estaban haciendo ustedes esos milagros? ¿Con qué derecho estaban hablando de Jesús? Pero Pedro y Juan estaban llenos de corazón. Estaba el Espíritu Santo. Y dijeron, nosotros no fuimos. Fue Jesucristo de Nazaret que hizo este milagro. Y dijeron, este hombre que ven enfrente de ustedes fue sano por Jesús. No fuimos nosotros, fue Jesús quien lo sanó. Ahora ellos estaban buscando un pretexto de cómo poder detenerlos. Pero la valentía de Juan, que eran bien valientes, y dijeron que todo fue hecho por Dios, que fue un milagro hecho por Dios. Ahora dijeron los sacerdotes a Pedro y a Juan, los vamos a dejar libre, pero ya no van a hablar más acerca de Jesús, ya no van a predicar más acerca de Jesús, acerca de ese nombre. Y Juan les dice, ¿qué es mejor? ¿Obedecerlos a ustedes? ¿Obedecer a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que ellos obedezcan a los sacerdotes o que obedezcan a Dios? Pues es obedecer a Dios. La valentía de Pedro y Juan fueron valientes porque no tuvieron miedo de decir que fue Dios y es Dios el que está con ellos, así con nosotros también. Dios está siempre con nosotros. Él nos da la fuerza para estar y predicar su palabra. Cuando ustedes quieran predicar de Jesús, no es fácil, pero Dios está con nosotros. Él nos ayuda a predicar de su palabra. Él nos ayuda a leer su palabra, como vemos aquí, nuestra Santa Biblia, que aquí vemos todas las historias que son verdaderas. Todo lo que pasa y todo lo que pasó es verdad, es una verdad que Él nos da en su palabra. Así que ya vemos la historia de Pedro y Juan, que ellos tuvieron el valor de hablar de Jesús. Así también nosotros pasaremos momentos donde necesitamos la ayuda de Dios. Necesitaremos valor. Si se lo pedimos a Dios, Él nos va a ayudar. Dios siempre nos ayuda cuando le obedecemos y cuando le servimos. Así vimos la historia de Pedro y Juan, que fueron los primeros líderes de las primeras iglesias, de la primera iglesia. Ahora, amiguitos, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuánto aprendimos hoy de nuestra historia? Y la primera pregunta es, ¿por qué iban Pedro y Juan a la iglesia? La primera respuesta les voy a dar, ¿iban a caminar? ¿O iban a comer? ¿O iban a orar? A ver, les voy a dar unos segundos. Si dijeron orar, es la respuesta correcta. Y les voy a hacer la segunda pregunta. ¿Quién estaba sentado a la puerta de la iglesia? Les voy a dar 3 respuestas. 1. Juan, el cojo o Pedro. Les voy a dar unos segundos. Si dijeron el cojo, buena respuesta, esa es la respuesta correcta. Y nuestra tercera pregunta es, ¿qué dijeron Pedro cuando levantaron al cojo? La primera respuesta, que en el nombre de los sacerdotes se iba a parar, en el nombre de Jesús, o que le iban a dar dinero. ¿Cuál es la respuesta? Les voy a dar algunos segundos. La segunda respuesta es la correcta. En el nombre de Jesús fue la respuesta. Si alguno de ustedes dijeron, es la respuesta correcta.
Y nuestra última pregunta es, ¿quién dio valor a Pedro y a Juan para seguir predicando? Les voy a dar algunas respuestas. ¿Los sacerdotes? ¿Dios? ¿O la gente? Les voy a dar algunos segundos. Sí, si dijiste Dios, es la respuesta correcta. Así es que, amiguitos, hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Esperemos en Dios que hemos aprendido algo nuevo en este día y nos vemos para la próxima. Bye. Hey guys, make sure you're watching all the videos. Subscribe, comment down below, and give it a big thumbs up. Bye! Oh, it's already recording. That's all, folks.